Iglesia, muy buenas noches. Una vez más estamos aquí para empezar el tercer devocional que como iglesia local estamos teniendo en estos tiempos de contingencia en nuestra ciudad y en todo el país. Eh, los últimos dos videos que subí me di cuenta que no se oyeron al final. Ahorita los acabo de subir ya con el sonido completo. Tuve que hacer todo un procedimiento para subirlos a YouTube y de ahí volverlos a subir a la página para que los puedan escuchar completos. Ahí van a estar ya listos en la página para que los puedas escuchar la última parte y pues puedas entender toda la idea completa de lo que Dios puso en mi corazón que les compartiera. El día de hoy vamos a comenzar con el tercer devocional, así le estamos llamando, o la tercera clase, pero es dentro de lo que estamos mirando del Salmo 23. Quisiera comenzar con una oración y que abriéramos nuestro corazón para lo que Dios va a traer para nosotros en este día. Amado Dios, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Gracias porque tú eres nuestro buen pastor. Gracias porque tú nos amas, porque somos tus ovejas y tú diste tu vida por nosotros. Y Padre, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y tú sigues haciendo la misma obra en nuestras vidas. A ti encomendamos este tiempo. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. Te pido que cubras a la iglesia con tu mano poderosa. Quita cualquier temor, quita cualquier ansiedad. Que en este tiempo que estamos en nuestros hogares, tu paz, tu gozo, tu amor, tu fortaleza se manifiesten. Te pido por aquellos que están pasando por alguna necesidad, ya sea personal, física, económica, que tú les proveas, que tú te muestres como el Dios proveedor, que hoy vamos a estudiar ese punto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar. El día de hoy vamos a comenzar con la segunda perla del Salmo 23. Ayer leímos el Salmo 23 completo. Yo creo que sería una buena dinámica que nos lo aprendiéramos de memoria. Es un salmo muy cortito y pues que es muy fácil de aprenderse cuando uno lo está leyendo constantemente. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor, dice, de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, dice, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Como decía el día de ayer, el Salmo 23, yo he dicho que puede ser considerado el himno, el juramento a la bandera cristiano, porque en muchas ocasiones es uno de los salmos que nos lo aprendemos de memoria y lo repetimos constantemente. Pero así como decía ayer que el himno, el juramento a la bandera, quizá nada más se repite, pero no se comprende. Así muchas veces el Salmo 23. Hay tantas riquezas en el Salmo 23 que son de beneficio para la vida de nosotros, las ovejas del Señor. Y en este estudio yo quisiera estar viendo algunas de ellas que le hemos denominado perlas. Como dije al principio, una perla tiene valor por sí sola, porque es perla, y así como Dios tiene valor por sí solo, por ser Dios. Pero al encontrar uno la perla o al encontrar uno a Dios, eso adquiere valor para uno mismo. Entonces cada perla que vamos a ir viendo es algo que adquiere valor para nosotros. Es como una promesa, es como una impartición de la ayuda de Dios y es como una revelación principalmente. Eso es lo que yo creo que es lo que viene a traer a nuestras vidas estas perlas, una revelación. Realmente cuando nosotros vemos lo que tenemos a través de nuestro buen pastor, es como ese canto que dice: abre mis ojos, oh Cristo. El apóstol Pablo le decía: yo ruego que el Señor ilumine, abra los ojos de vuestro entendimiento. Cuando uno ve lo que el Señor nos está dando, las cosas son distintas. ¿Por qué? Porque ver con los ojos del Señor nos permite a nosotros tener otra perspectiva de las situaciones en las que estamos viviendo. Cuando aquella historia habla de un profeta que estaba con su siervo y que el siervo se levanta en la mañana y dice que estaban rodeados de un gran ejército que querían venir a matarlos.
el siervo va muy asustado y le dice al profeta que los tenían rodeados, que qué iban a hacer. Le dice, Señor, ¿qué haremos? Y entonces el profeta le dice, Señor, ábrele los ojos para que vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eso es lo que quiero que en este estudio podamos nosotros ver, que a través de estas perlas podemos nosotros decir lo mismo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces, vamos a comenzar con la segunda perla del Salmo 23. Ayer leímos la primera, que es Jehová es mi pastor. Dijimos que eso era posesión y vimos algunos aspectos de lo que es posesión. Vimos realmente cómo es tan importante para nuestras vidas que nosotros podamos tener esta revelación de posesión, porque esto cambia todo el panorama de lo que realmente es Dios para nosotros. Él no es un pastor, es mi pastor, y Él nos cuida, Él nos apacienta, Él nos alimenta y Él nos dirige, y Él está con nosotros. El día de hoy vamos a ver la segunda perla, que está ahí mismo en el versículo 1, que es la segunda parte, cuando dice, nada me faltará. Yo quiero que tú lo repitas en tu corazón eso, nada me faltará. Nada, como yo he dicho a veces en una forma sarcástica o en una forma para que podamos prestar atención, que una maestra de escuela dominical de los niños les explicaba algo similar y les decía, niños, nada es nada. Y si me entendieron, les decía, y los niños decían, sí, nada es nada. Así que cuando dice David, nada me faltará, es porque estaba cubierto en todas las cosas. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros veamos, que estamos cubiertos en todo, que no hay nada que haga falta cuando Dios es nuestro pastor, cuando Jesucristo es nuestro pastor. Dice en la palabra de Dios en el capítulo 8 de Romanos, es un versículo que a lo mejor lo conocemos también. Muchos conocemos el versículo anterior a este, que es un versículo muy dinámico o muy emocional cuando decimos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En Romanos 8:31. Pero muy pocos a veces toman atención al versículo que sigue, que para mí yo creo que todavía tiene una importancia más relevante, porque el apóstol Pablo dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, hablando de Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y hace una pregunta después de eso, ¿cómo no nos entregará con Él también? Dice, todas las cosas. Pablo tenía la revelación de esta perla, de la provisión. En Cristo Dios nos ha dado todas las cosas. No hay nada que no esté cubierto por la obra de Cristo. En la iglesia local tenemos 7 verdades claves que son la revelación apostólica del hermano Roberto Ewing, y en esas revelaciones nosotros vemos toda la provisión, pero hay una en especial que se llama las verdades del Calvario. La hemos enseñado vez tras vez y hemos visto cómo los 7 sufrimientos de Cristo traen 7 beneficios a la vida de la iglesia o a la vida cristiana. Cada una de esos sufrimientos traen pactos que se establecen como beneficios y que cubren todas las necesidades que nosotros vamos a tener. Justificación, que es la salvación eterna; santificación, que es el poder para vivir una vida en esta tierra; salud divina, sanidad divina, paz y reposo. Dice vida resucitada y gloria de Dios. Cada uno de esos pactos están en Cristo Jesús. Entonces, la perla que hoy nos toca es nada me faltará, y que significa provisión. En Cristo estamos cubiertos. Él ha dado todo para nosotros. Cuando Él expiró en la cruz y dijo, consumado es porque Él había cumplido la obra completa. No hacía falta nada. Iglesia, necesitamos ver que la provisión ya está. Necesitamos nosotros no tener temor. ¿Sabes que una de las aflicciones más grandes en la vida del ser humano es el área de la provisión? Hay tanta angustia, hay tanta ansiedad, temor por la provisión. Ahorita lo podemos ver, todo el mundo anda buscando sus provisiones, todo el mundo anda buscando cómo hacerle para tener lo suficiente para que no les falte nada. Se vaciaron los mercados, la gente hizo compras de pánico porque buscamos tener la provisión, y cuando nosotros llegamos y vemos el refrigerador lleno, cuando nosotros vemos la alacena llena,
Sentimos una paz adentro. Sentimos, tengo provisión y no me va a hacer falta nada. El Señor quiere que así veamos nosotros a Cristo, que cuando nosotros veamos a Cristo, digamos, ya no me va a hacer falta nada. Tengo todo con Él. Está cubierta toda mi necesidad. La Biblia nos muestra muchas historias sobre esta faceta, sobre esta perla. El pueblo de Israel es uno de ellos. La Biblia habla cómo Dios alimentó a Israel por 40 años. Pan del cielo les llovía, agua de la roca. Dice que el vestido nunca se le envejeció. Israel es una sombra y figura del pueblo de Dios. Y podemos ver que la provisión de Dios es abundante y siempre es suficiente para las necesidades de la iglesia. Cuando nosotros hablamos de esta perla, estamos nosotros hablando de una revelación en la vida cristiana, de las más poderosas. Saber que tenemos a un Dios que nos da provisión completa, saber que en Jesucristo estamos cubiertos de todas las cosas, es tener en nuestro corazón la paz, el reposo que necesitamos para no caer en angustia, para no caer en desesperación. Yo quiero decirte, iglesia, que este salmo en la segunda perla nos muestra una de las perlas más importantes que deben de ser establecidas en nuestros corazones, la provisión. Es uno de los temas que quizás se han mencionado mucho en las iglesias o en la vida cristiana, y de muchas maneras, de muchos enfoques se ha tratado de establecer este punto. Yo creo que muchos de nosotros podemos tener mucha información en cuanto a la provisión que Dios nos ha dado, pero yo creo que en el momento que estamos pasando por una necesidad es cuando realmente necesitamos tener la revelación de que Dios es un Dios proveedor. Yo sé que, como te digo, hay muchas historias como la de aquella ocasión cuando Dios le pidió a Abraham a su hijo y le dijo que le diera a su único hijo. Abraham, dice la Biblia, que tomó su asno, tomó leña y agarró a su hijo y se fue directo a hacer el sacrificio que Dios le había dado. En esa historia, como tú la has leído y como tú la conoces, vemos cómo todo se va dando para que Abraham conozca al Dios proveedor, a Jehová Jireh, aquel que tenía, dice, el carnero ya listo para el sacrificio, y que realmente es la misma situación para nosotros. Dios tiene un carnero ya listo para ti. Puede ser ese carnero de salud, puede ser ese carnero de restauración, puede ser ese carnero de provisión económica, pero Dios ya lo tiene listo. Solamente tienes que caminar dentro de la voluntad de Dios y de su propósito, para que así como Abraham pudo tener la revelación porque Dios le habló y le dijo que volteara, así Dios te va a hacer ver que Él tiene ya todo cubierto para ti. Realmente hablar de este punto a mí me emociona y me apasiona, porque es una de las prácticas que en mi vida cristiana, después de ya 26 años, te puedo decir que realmente Dios provee, hermanos. Dios es un Dios que cumple su palabra, y que cuando Él dice que Él ha cubierto todas nuestras necesidades en el Calvario, y como dijo Pablo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Todas las cosas están cubiertas en el Señor. Cuando nosotros vemos el camino, el principio de la creación, vemos también otro modelo ahí en la provisión, porque Dios le dio al hombre 7 cosas. Dios le dio al hombre un lugar placentero para vivir. Dios le dio al hombre provisión para comer, porque le dijo, de todos los árboles del huerto podrás comer. Dios le dio al hombre trabajo, porque le dijo, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo trabajase. Dios le dio al hombre también un desarrollo intelectual, porque puso a que le pusiera nombre a los animales. Dios le dio leyes para obedecer, le dio disciplina para el castigo, le dio una compañera. Dios es un Dios proveedor, como quiera que lo querramos ver. En todas las cosas Dios provee, hermanos. Él es fiel. Y yo quisiera compartirte 3 versículos específicamente de la provisión de Dios. Y quisiera ser directo en estos 3 versículos. Te digo, hay mucho que hablar, pero estos solamente son cápsulas, son devocionales que queremos tener en la iglesia. Vamos a estar tratando muchas otras cosas ya que regresemos, pero en estos 3 versículos yo te quiero llevar a este enfoque de la provisión de Dios. El primero de estos versículos está en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 19. El apóstol Pablo dice de una manera esplendorosa y una manera
así tan convincente, mi Dios. Pone a Dios por delante, mi Dios, dice. Acuérdate que esa es la perla preciosa de posesión. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Tú tienes un Dios? Pablo tenía un Dios y decía, suplirá todo. Este primer punto o el primer versículo yo quiero denominarle o quiero ponerle la palabra gracia. Sabes que Dios representa gracia y que la provisión es gracia de Dios. La gracia de Dios es la que nos provee, hermanos. La vida, la salud, esa es provisión de Dios que es por gracia. No es algo que nosotros nos hayamos ganado. Aún el sustento que nosotros tenemos es gracia de Dios. Quizá tú puedas pensar que tú te lo has ganado con tu esfuerzo, que tú has tenido quizá buenas amistades que te han ayudado. Pero yo quiero leer un versículo o recordar un versículo que lo dijo o lo escribió un hombre aquí en la tierra que tenía riqueza más que todos los reyes que ha habido y que va a haber, dice la Biblia, Salomón. Y él entendió este principio de la provisión que era la gracia de Dios. Porque dijo, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Sabes que la provisión es gracia? Es la mano de Dios sobre su pueblo. Muchos de ustedes que están en la iglesia han escuchado mi testimonio. Yo dormí en carros en la calle. Yo viví mi vida pobre, igual que mi esposa. Dios nos ha provisto todas las cosas, hermanos. Dios ha sido fiel. Cuando yo me casé no tenía nada. Ustedes me han oído el testimonio de cómo fue mi inicio con mi esposa, que batallé para que me diera el sí. Pero al final de cuentas hasta eso fue la gracia de Dios, que Dios le puso que así fuera. Y Dios proveyó una esposa para mí. Dios me dio una casa, recién casado, me bendijo. La gracia de Dios llegó sobre mi vida. Ustedes lo han visto en la iglesia. Ustedes saben cómo funcionamos como iglesia. Tenemos, creo yo, casi 14 años, 13 como iglesia y jamás hemos pasado un sobre. Jamás hemos pedido una ofrenda de una promesa. Hemos hecho una situación específica y hemos dicho que de Jehová viene nuestro socorro. Y hemos estado compartiendo específicamente esto. Me decían unas personas que muchos pastores están preocupados de no hacer reuniones en sus iglesias porque dicen no van a tener para vivir o no van a tener para cubrir sus necesidades de la iglesia. Déjame decirte que como pastor yo lo he enseñado y te lo quiero reafirmar en esta clase. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y Dios es el que edifica la iglesia local y Él es el que la cubre de todas sus necesidades. Y yo creo firmemente que es la gracia de Dios. Por eso este primer versículo tiene que ver con gracia. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Tú debes de aprender a vivir en la gracia de Dios. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Debemos de nosotros siempre clamar a esa gracia de Dios y estar bajo esa cobertura. Siempre Dios debe de ser nuestra cobertura para nuestra provisión. No confiar en nuestras propias fuerzas, no confiar en nuestra propia sabiduría, sino poner nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestros proyectos en las manos de Dios. No nos pase lo que le pasó a Nabucodonosor, que cuando vio todo lo que según él había hecho, él cayó en orgullo y perdió todo. Así que como dice Proverbios 13, versículo, creo que es el versículo 7, sí, creo que es el versículo 7, Proverbios 13, 7, también es otro versículo que hablo mucho o que regularmente lo cito. Dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. En la versión 9 lo dice de otra manera, hay quienes se hacen ricos y no tienen nada, y hay quienes se hacen pobres y son ricos. ¿Sabes que es la gracia de Dios la primera fuente de provisión? Es por eso que los hijos de Dios estamos bajo su gracia. Es como tú en tu casa, quizá eres un hijo
Y tus padres, gracias a Dios, Dios les ha bendecido. Y tú estás disfrutando de sus beneficios, no porque te lo hayas ganado, no porque tú hayas trabajado para ello, pero porque tus padres te aman y porque por la gracia, porque no muchas veces nos lo merecemos. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos han pedido algo? Y si nosotros se los diéramos porque se lo merecen, muchas veces no les diéramos nada. A veces tenemos que ponerles disciplinas, tiende tu cama, lava esto, haz lo otro, para poder que más o menos tengan un derecho. Pero ni aún así lo cumplirían. Y uno lo hace por amor. Esa es la gracia de Dios para nosotros. Por eso la primera fuente de la provisión es gracia. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. El segundo versículo que quiero mencionar en cuanto a la provisión está en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7. Es un versículo que también es conocido en la vida cristiana y que se le conoce como la regla de oro. Dice Jesucristo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La segunda fuente de provisión es la oración, hermanos. Esa es la palabra que yo quiero poner en este versículo, oración, que tiene que ver junto con fe. Oración es fe, porque la oración tiene que estar ligada a la fe. Y el Señor Jesucristo dice, pidan y se les va a dar. Busquen y van a encontrar. Toquen y se les va a abrir. ¿Sabes que en el Padre Nuestro Dios dejó establecido el modelo para que nosotros buscáramos todo aquello que necesitamos? Y en una de las peticiones dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sabes que una de las cosas que quizá nos ha hecho falta es orar con fe? Orar creyendo, como dice Hebreos 11:6, cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, y dice al final, esa es la última parte tan importante, y que Él es galardonador de los que le buscan. Cuando nosotros le pedimos a Dios, debemos de tener fe que Él va a traer la provisión necesaria a nuestras vidas. Él es un Dios que nos ama y que Él busca que nosotros clamemos a Él, como dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Cuando nosotros no oramos, Santiago dice, no tenéis porque no pedís. Debemos de pedir al Señor y no pedir mal, como también dice Santiago, para nuestros propios deleites. Debemos de pedirle en fe, y en fe es conforme a lo que Él representa. Jesucristo representa nuestra provisión. Nosotros nos podemos acercar al Rey de Reyes, a la fuente de toda riqueza, de toda provisión. Nosotros tenemos que orar. Iglesia, tenemos que orar. En este tiempo necesitamos orar. Necesitamos pedir que el Señor abra los cielos. Yo les decía ahora en una reunión que se están cerrando todos los negocios, se están cerrando todas las oficinas, pero déjame darte una noticia. El cielo no se ha cerrado para los hijos de Dios. El cielo está abierto para nosotros. Si tú clamas a Dios, el cielo está abierto para ti. Y el cielo se va a abrir o está abierto y va a traer esa bendición o esa provisión que tú necesitas. Es por eso que el segundo versículo que quiero poner en la provisión es Mateo 7:7, que tiene que ver con oración. Quizá muchas veces vemos la oración solamente para cosas de sanidad, de pruebas personales, de situaciones que tenemos en nuestras vidas, pero no te dé miedo. No te dé miedo pedir tu provisión diaria, hermanos. Un hombre se atrevió y hizo una oración valiente, audaz, cuando dijo, Señor, si me dieras bendición, si ensanchares mi territorio, si tu mano estuviera conmigo, si tú, dice, ensanchares todo lo que tengo. Y dice la palabra, y Dios le otorgó lo que le pidió. Qué bendición poder recibir esa respuesta. Dios le otorgó lo que le pidió. Ese es el segundo versículo para encontrar la provisión. Primero es gracia, Filipenses 4:19, mi Dios pues. Segundo es oración, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y el tercero está en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33.
También es un versículo quizá muy repetido, pero que ahí está un principio de provisión. Mas buscad, bueno, esto antecede a todo un discurso que Jesús habló de la provisión. Decía él, no os afanéis qué habéis de comer, qué habéis de beber, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y Jesús dice, miren las aves del cielo, miren las flores del campo. ¿Quién, por mucho que se afane, añadirá su estatura un codo? Y le dice el Señor, no os afanéis pues, ¿qué comeremos o qué beberemos? Dice, los gentiles buscan todas estas cosas. Mas buscad, le dice a los hijos de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, dice, os serán añadidas. Sabes que aquí yo tengo una nota en mi Biblia de hace muchos años. Y es una historia de la Biblia de aquella mujer que en un tiempo de hambre se encontró con un profeta. Y el profeta le dijo, ¿qué haces? Y dijo la mujer, voy a hacerme una torta para mí y para mi hijo y luego morir. El profeta, no considerando su confesión, su situación, le dijo, hazme a mí primero y la harina de la tinaja no va a escasear. Y esta mujer cumplió ese mandato. Hizo lo que el profeta le dijo. Sabes que aquí el punto es prioridad. Ese es el punto que yo quiero poner en Mateo 6:33. O también tiene que ver con el corazón. Prioridad o corazón. En la misma palabra. El corazón tiene que ver con nuestra prioridad. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Sabes que Dios ve nuestro corazón. Los ojos de Jehová, dice 2 de Crónicas 16:9, contemplan toda la tierra para mostrar su favor a los que tienen un corazón para con él perfecto. Sabes que la provisión tiene que ver con nuestras prioridades, hermanos, con aquello que nosotros estamos buscando. Cuando nosotros tenemos un corazón para el Señor, el que mira por los intereses de su Señor, dice, tendrá honra. Yo creo que este es un versículo que nos reta a nosotros mismos, no a Dios. Nosotros no vamos a retar a Dios. Pero yo te quiero decir que este versículo ha sido realmente algo tan verdadero en mi vida, hermanos. Poner a Dios en primer lugar. Poner a Él como prioridad en nuestras vidas, en nuestras casas, en todo lo que hagamos. Reconócele en todos tus caminos, dice el Proverbios, y Él enderezará tus veredas. No es fácil en un mundo donde tantas cosas se nos presentan y donde están tantas cosas que para nosotros tienen tantos afectos. Pero poner a Dios en primer lugar, déjame decirte, es uno de los secretos de las revelaciones para que tú puedas vivir en la provisión de Dios. Y tú puedas decir, como dijo David, nada me faltará, nada me faltará. Dios es la fuente de la provisión. Él debe de estar en primer lugar en nuestras vidas y en todo lo que hagamos. No dejemos que otras cosas ocupen el lugar de Dios. No dejemos que otras cosas sustituyan a Dios en nosotros. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Aquí puedo enseñar muchas cosas, pero como te digo, es solamente una cápsula. Puedo enseñar muchas situaciones de lo que es la prioridad en cuanto a la provisión. Pero quiero dejarte solamente con estos 3 puntos. Nada me faltará es la perla de provisión. Y la primera fuente de provisión es Dios, gracia, Filipenses 4:19. La segunda fuente de provisión es oración o fe, que está en Mateo 7:7. La tercera fuente de provisión la encontramos aquí, en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. No dejes que nada te robe esta revelación, hermanos. No busques la provisión por otros lugares cuando Cristo Jesús ya te ha entregado todo. Iglesia, busquemos la provisión de nuestro Dios. Podamos decir, como dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes y diré de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, trae provisión a tu iglesia. Trae provisión a cada familia que esté escuchando. Padre, responde la oración. Que tu gracia cubra a cada familia que esté escuchando, Señor. Y haz un milagro de provisión en todas las cosas. No solamente hablo de lo económico, en salud, en restauración, en un hijo, en un matrimonio.
Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén.